¿Cómo les va? Qué rico saludarlos. Aquí estamos con un programa súper entretenido para el día de hoy. Mira, va a visitarnos el doctor Julio Barrios. Ustedes ya algunos lo conocen. Vamos a hablar de hipertensión. ¿Cuáles son los niveles óptimos, los normales? ¿Qué hacer? ¿Es genético? ¿Cómo se trata? ¿A quiénes les puede dar hipertensión? Bueno, también va a estar con nosotros una escritora que se llama María José Lacámara. Ella nos trae su libro Adolescencia. Oye, muy interesante, nos da además una guía básica para saber cómo relacionarnos mejor con nuestros hijos jóvenes. Y también vamos a tener acá a la doctora María José Araneda para hablarnos sobre la diferencia de rellenos y la medicina regenerativa. Súper interesante. Están todos invitados a compartir con nosotros y además les tengo una invitación para una fiesta. Sí, no te quedes abajo del show más grande del año. Ya se acerca y a todo cachete el trencito de la Gran Noche de la Corazón 2025. Es el evento más querido de Chile con las actuaciones estelares de Ráfaga, Zúmbale Primo, H. Bahía, Puerto Seguro, la Combo Tortuga y la Sonora Palacios. No te puedes perder la Gran Noche de la Corazón 2025, el fiestón de la número 1. Este viernes 11 de julio en Movistar Arena. Compra tus entradas antes que se agoten en Punto Ticket. Ya, acomódense porque vamos a aprender cualquier cantidad y estoy segura que con estos temas vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenidos a Claudia Conversa. Ya estamos de regreso, estamos conversando acá con el doctor Julio Barrios. Bienvenido, Doc, ¿cómo estás? Bien, bien, Claudita, bien. Vamos a hablar. Gracias por la bienvenida. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, también. Qué bueno. Oye, Qué bueno. Tengo un dato, pero vamos a hablar de SIPO, de prótesis, que son tan importantes, ¿cierto? Sí. Les tengo un buen dato de un auspiciador. Recupera tu sonrisa en máximo una semana. La implantología monofásica mínimamente invasiva de origen suizo que se realiza en Europa hace más de 30 años, llegó a Chile a través de Odontosalud Chile. Pioneros en esta tecnología que está mejorando la calidad de vida de muchas personas en el mundo. Compruébalo en Odontosalud Chile, líderes en implantología avanzada. Visita la sede de Apoquindo y encuentra toda la información que necesitas en sus redes sociales. Ingresa a www.odontosaludchile.cl. Julito, vamos a hablar hoy día de un tema, oye, súper interesante. Ya algo adelantábamos en comerciales. Un tema que muchas veces es silencioso, que tiene que ver con la presión arterial, ¿cierto? Ajá. La hipertensión. Así es, la hipertensión. Bueno, que tiene mucho que ver con el tema de las prótesis, porque cuando un dentista, un odontólogo trabaja en implantes dentales, la presión arterial tiene que estar súper normal para poder trabajar, si no hay mucha hemorragia. ¿Ah, sí? Sí, claro, la hipertensión arterial en el fondo es una enfermedad donde la presión de la sangre está muy elevada. Por lo tanto, cualquier herida o cualquier intervención que se haga, incluso una cirugía mayor o menor, ¿ya? Si hay alguna herida, hay más sangrado. O sea, ese es como lo que impacta en un pabellón. Pero en la vida diaria, por supuesto que no impacta, porque la presión alta nos va dañando silenciosamente. A ver, ¿por qué se sube la presión? Hay diferentes causas. La mayoría de las causas son genéticas. Dentro de, por ejemplo, si tengo mamá, papá con hipertensión arterial, es genética, pero también por los alimentos que vaya consumiendo. Uno de los principales factores que sube la presión es la sal. Cuando uno come mucha sal, la sal atrapa agua y esa agua en exceso, que no es el consumo de agua el problema, es el consumo de sal, porque la sal atrapa el agua. Por lo tanto, eso aumenta la presión arterial y finalmente sube la presión. Y también hay otros factores como la cafeína, como por ejemplo la hierba mate que tiene cafeína, y el ají que también sube la presión. O sea, hay diferentes factores, pero la mayoría de las veces es la parte genética que finalmente terminamos hipertensos. ¿Qué les será eso? Sí, y es bueno saberlo porque si yo soy hipertenso, así voy evitando qué cosas hacer. Por ejemplo, qué alimentos no consumir. Y si yo no soy hipertenso, voy tratando de cuidarme. Y hay un factor clave que no he nombrado hasta ahora, pero lo dejé para el final, que es el cigarro. Cuando nosotros fumamos o respiramos el humo de cigarro de otras personas como fumadores pasivos en el fondo, la nicotina que absorbe nuestro cuerpo a través de los pulmones va dañando los mecanismos de la presión, de control de la presión arterial y por lo tanto el cigarro nos va transformando en hipertensos. No es que solamente nos sube la presión, sino que nos transforma en hipertensos. Sí, yo le comentaba que a veces las personas se ven súper bien.
Sí, regio. Uy, uno dice, mira, te voy a... Porque hay unas Exacto. maquinitas, veíamos ahí que hay maquinitas caseras, es. ¿cierto?, para tomarse la presión. Así es. Y uno ve y dice, uy, mira, le salió súper alta la presión. Claro. Pero se ve regio, así que chao, filo. Y no le duele, no tiene Claro, mareos, ninguna está molestia. perfecta la persona. De hecho, la hipertensión arterial, Claudita, y amigos que nos escuchan, es el enemigo, se le llama el asesino silencioso. Dentro de los enemigos que hay o asesinos que hay, son los asesinos silenciosos. La hipertensión arterial ya es uno de ellos. La hipertensión arterial puede provocar síntomas, pero en muy pocas personas. Quizás en la casa dicen, no, pero a mí cuando me sube la presión, siento que me sube la presión. Sí, la gente a veces siente que se le acelera el corazón, le duele la cabeza, puede sentir mareos, puede tener zumbido de oídos, pero son pocas veces o pocas personas a las que le ocurre. La Ya, pero- mayoría de las personas no le ocurre. Pero Julio, ponte tú. ¿Ya? Una persona que sube una escalera y de ahí le hacen el examen, probablemente va a tener la presión más alta que lo normal, ¿o no? Y eso es normal. Es Ya. normal que la presión suba porque en el fondo cuando yo estoy moviéndome, cuando estoy caminando, subiendo una escalera, el corazón tiene que llevarle más sangre a los músculos Ya. para que los músculos se muevan. Por lo tanto, tengo que latir más fuerte para llevar normalmente más sangre a los músculos. Por eso se cataloga la presión alta cuando uno está en reposo y si en reposo tiene la presión alta. Ya, eso es Sí. súper importante. Sí, Entonces, claro. a la hora de tomar la presión, Debo estar en reposo. la persona tiene que estar en reposo. ¿Cuánto rato crees tú, Claudita, que hay que estar en reposo? Más o menos. 5 minutos, Casi 10. 10 minutos. 10 minutos en reposo y me tomo la presión. Ah, O sea, debo estar 10 minutos en reposo. Además, no debo haber comido porque también comer sube la presión. Por ejemplo, este ¿y tema a qué hora entonces uno debiera tomarse la presión? Por ejemplo, yo a los pacientes hipertensos siempre les recomiendo al despertar en la mañana, Ya. antes de tomarse los medicamentos, para ver con qué presión desperté respecto a los medicamentos anteriores que me tomé. Ya. Siempre antes de tomar un medicamento para la presión es bueno tomarme la presión para saber cómo está y respetar estos 10 minutos de reposo y no haber comido. Así que en la mañana calza perfecto. Oye, Julio, lo otro que te iba a preguntar respecto a la edad donde uno Ya. empieza a ser tema la hipertensión. Ya. Después de los 40, todo es tema. ¿Ah? El oculista, el Exactamente. oftalmólogo, el del pelo, ya todo. Pero un joven, por ejemplo, ¿puede tener hipertensión? Sí, claro. De hecho, yo en la consulta tengo pacientes más jóvenes. Estamos hablando de 30, 25 años, incluso algunos adolescentes que empiezan a tener ya hipertensión. Pero ahí hay factores genéticos que son más frecuentes. O sea, la mamá hipertensa, papá hipertenso, abuela hipertenso, etcétera. O mucha carga genética de hipertensión, sobrepeso. El sobrepeso también sube la presión. Ambiente de cigarro y mucho consumo de sal. Entonces son distintos factores que van haciendo que las personas vayan subiendo la presión. Y por lo tanto sí hay gente más joven con hipertensión. Y como es silenciosa, la recomendación es siempre tomarse la presión para saber cómo está. Pero tú dijiste que algunas personas, las menos, pero también puede provocar síntomas. Sí puede, por supuesto. ¿Puedes nombrar algunos síntomas para entender? Por ejemplo, dolor de cabeza. La gente anda con dolor de cabeza, puede zumbido de oído, tit, anda como con los oídos tapados. A veces se acelera el corazón, está acelerado, o puedo sentir incluso hasta náusea. A veces las personas pueden sentir cansancio y agotamiento, pero la mayoría de las veces dolor de cabeza y zumbido. Ese es como lo más frecuente. Oye, ¿y cuando alguien se enoja mucho? No, si yo he visto gente... Enoja al resto. No, porque así como, pero ¿cómo? Y se ponen rojo muy y mal todo, y genio. dicen, oye, este gallo le va a dar un ataque al corazón, por favor, no, paren, deténganse. No pasa también, porque tú hablas Sí, de claro. factores más bien físicos o externos, como la sal, pero tiene que ver con la personalidad estrés. también, el estrés. Sí, por supuesto. El estrés siempre afecta al cuerpo en diferentes formas. En cuanto a la presión arterial, porque el estrés de pasada, el estrés sube el azúcar, el estrés sube el colesterol y tiene que ver con el cortisol que alguna vez conversamos hace mucho tiempo atrás. Nosotros con la Claudita acá conversamos sobre el cortisol, que es la hormona Sí. que lo intermedia. Pero bueno, el estrés también sube la presión arterial y por lo tanto esa persona que uno ve como que va a explotar, efectivamente no es que vaya a explotar en 1000 pedazos como un globo, pero por supuesto le está subiendo la presión. De hecho, esa ansiedad, esa angustia, esa rabia puede no solamente subir la presión arterial, sino que también puede estrechar las arterias coronarias y hace que un espasmo coronario, lo que me favorece entre la presión alta y el espasmo de las coronarias, generar un infarto al corazón. Eso Así te iba a que, preguntar, ujú. la gente que tiene hipertensión, ¿cuál es el riesgo de vivir con hipertensión? Sí, hay varios riesgos, Claudita, pero yo diría de vivir con la presión alta, porque yo puedo ser hipertenso, que aclarémoslo de inmediato. La hipertensión es una enfermedad crónica que significa que voy a tenerla siempre. La diferencia está en que la depresión me va a dañar cuando está alta. Si yo soy hipertenso
y tengo mi presión normal, no me está dañando. Por lo tanto, yo debo buscar mi presión normal. ¿Qué daños me produce la presión alta? En este caso son dos tipos de daños. El daño abrupto, agudo, por ejemplo, un infarto al corazón, un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. ¿Por qué? Aumenta la presión, se rompen las cañerías y finalmente la sangre se rompe, se esparce. En el fondo estamos hablando de en este caso, una hemorragia cerebral. El aumento de presión puede hacer que se desprenda una placa de colesterol acumulada, por ejemplo, en el cuello o en alguna parte. Pasa la sangre tan rápido que se desprende un trocito de colesterol y eso viaja y genera infartos cerebrales. Hay muchas personas, pacientes incluso, que llegan porque simplemente me quiero chequear y tienen microinfartos cerebrales. Y que nunca supieron, puede ser. Y que nunca supieron y nunca van a saber mientras no se hagan un escáner cerebral. Claro. Hay microinfartos cerebrales justamente a causa de estas alzas de presión con pequeños desprendimientos de placas de colesterol. Entonces, esos son los daños agudos. Un infarto cerebral, pequeños, grandes, o una hemorragia cerebral. También la presión alta genera daños más silenciosos, como por ejemplo aneurismas, va rompiendo las paredes de las arterias que después se rompen finalmente, o puede provocar daños mucho más silenciosos y lentos, la insuficiencia cardíaca, donde el corazón se cansa, se enlentece, se agota, la insuficiencia renal, que es un daño de los riñones que si sigue avanzando terminamos en diálisis, y de pasadita también puede provocar un daño, lo que se llama una demencia vascular, que sería un daño del cerebro, que es como demencia, como Alzheimer, pero que no es Alzheimer, porque el Alzheimer es una enfermedad propia que afecta al cerebro y produce demencia. En este caso, es a través del daño arterial, de la llegada de sangre al cerebro que va dañándolo. Por lo tanto, podemos terminar con daños agudos como infartos o daños silenciosos y a largo plazo como demencia, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, solamente por tener la presión alta. Ya, y entonces... Un pequeño resumen. Un pequeño resumen. A cuidarse. No, es durísimo. Sí, claro. ¿Qué y así de medidas silencioso. podemos tomar para evitar un escenario así? Lo más importante, yo diría, Claudita, es tomémonos la presión. Eso te iba a decir, porque ese aparato es, ese mismo, es certero. Las máquinas electrónicas en general no son exactas. Ya. Son más adecuadas las de brazo que las de muñeca. Son mejores las de brazo, definitivamente, pero tampoco son exactas. Las que son mejores son las de las manómetros, las de aire, las que ocupamos como en la consulta, Y tiene que las más estar- antiguas. Mira, te voy a preguntar porque yo a mi mamá le tomo la presión Ya, qué bueno. y se la tomo encima del chaleco y el otro día me dijo, parece que tenéis que sacar esto. Sí, ¿Tiene pues, que estar en la piel? Debe estar directo para que no hayan capas que separen, en este caso, la piel de la máquina, del Tiene que brazalete. ser al en el brazo, fondo. directo. Debe ser directo. Y hay que fijarse que la manguerita de las máquinas Sí. electrónicas llegue directo a la arteria. Oye, que pero po- mira esos detalles que no me leí las instrucciones. Lo que podamos hacer en otro capítulo, podemos hablar de Mire. la maquinita de la presión arterial, pero ahí lo está mostrando muy bien la modelo, Claro. que se está poniendo la manguera, si se fijan, en la parte interna del codo, Sí, no porque había aquí pasa una cachado arteria, eso. que es la arteria braquial, que pasa y se puede tomar. Ya, y los parámetros Pero, normales. pero no son exactas. Ya, Lo ¿y importante qué número es- tiene? Pero tiene un margen, me imagino, bajo, si no... O sea, es que no son exactas, pero en el fondo, si yo siempre me la tomo con mi máquina, voy a ser capaz de detectar Claro. si siempre estoy con la misma máquina, que estoy subiendo o que estoy bajando. Por lo menos un parámetro objetivo para decir la tendencia. Tira de algún número preocupante, así que uno dice, oh, Bueno, más que preocupante, les voy a dar la señal de cuándo estoy bien, Ya. 120-80. ya. 120-80 es la presión de reposo que debo tener normalmente. Pero cuando la presión supera esto, obviamente mientras más alta tengo la presión, más daño puedo tener. Ahora hay presiones mucho más peligrosas, 170 con 100, por ejemplo, son presiones mucho más peligrosas. Pero si está alta en la maquinita, por ejemplo, ahí tengo que corroborar si realmente la máquina está midiendo bien la presión. No porque la máquina sea mala, porque Claro. no es exacta. Porque no es exacto. Ahora, cuando yo soy hipertenso y tengo una maquinita y me toma la presión alta, yo recomiendo dos cosas. Vuélvasela a tomar en condiciones de reposo, sin haber comido 2 horas y sin haber tomado café o ningún estimulante que suba la presión, que ya te los puedo nombrar. Y además, si la presión sigue alta, por supuesto tomar un holter de presión, que es la maquinita que uno anda todo el día, Sí. para que me vea la hipertensión o la presión alta, si es que está alta o no, durante el día, pero muy importante, durante la noche. Ya. Porque muchas personas la presión les sube en la noche y eso no tenemos cómo saberlo si es que no Claro. tomamos el holter. Mira qué interesante eso. Sí. Nómbrate alguna de las cosas que suben la presión. La cafeína en todas sus formas, el café, té verde, yerba mate principalmente, y las bebidas energéticas que traen mucha cafeína, así que ojo ahí con la gente joven, presión alta, daño de las arterias y finalmente complicaciones. Más aún si Exi- se mezcla con drogas,
¿Existen medicamentos para bajar la presión? La gente Y hay- que genéticamente, ponte tu mi mamá tiene la presión alta, mamá, perdona que cuente esta cosa, pues nos ve ahora todos los días. Perdón, Oye, y madre. aprovecho en mandarle un cariño a la Lilita, un A la tremendo Lili, cariño. mamá Pasca, tiene la presión alta, quiere decir que podría yo tener la presión alta también, ¿cierto? Sí, porque está la genética de por medio. Yo siempre he mira. dicho, mamá león, papá león, hijo león. Ya. Y entonces, ¿qué existe algún medicamento que uno pueda tomar para Sí. mantener a raya la presión? Hay muchos medicamentos que en general los clasificamos en varios tipos. Algunos que actúan, todos normalizan la presión. Algunos actúan en el corazón, otros actúan en los riñones, otros actúan en las arterias. Y ahí empezamos con medicamentos como el Nebivolol, por ejemplo, que es muy bueno para actuar en el corazón. Para los riñones está el Olmesartán, que hay varios más. El Losartán, por ejemplo, y Sumi sigue. Y el de las arterias que actúa el amlodipino. Pero hay varios medicamentos más. Pero Ahora sí, es por supuesto. importante que la gente que tiene la presión alta se haga ver por un especialista para que le recomienden exactamente el medicamento que necesita, Así es. ¿cierto? Y que sea bajo la supervisión de un médico. Oye, tenemos tu Instagram, Julio. Así que bueno, si tienen alguna duda me pueden escribir, ningún problema. Yo el Instagram lo leo y lo respondo yo. Es súper fácil. A ver. DR como doctor abreviado, Julio Barrios. Oye, Julito es un rockstar. Miren Ah, ahí no tanto. en la radio. Se lo pelean. Gracias. Se lo pelean en los medios de comunicación. Es que, ¿sabes qué? Eres muy claro y muy cercano. Es fácil seguirte. Uno entiende perfectamente todo lo que hablan, los consejos, las causas. Así es que se agradece tener un invitado así. Gracias, Claudita. Julito, un agrado. Ahí está el celular. Y nada, gracias por venir. No, gracias. Yo te agradezco a ti también el espacio porque la gente te tiene mucho cariño. Yo lo sé, en las redes sociales siempre estoy lleno de saludos para ti. Ay, qué y bueno. además que eres muy buena conversando de salud, bueno, en muchos ámbitos, pero en salud que me toca verlo, vivirlo. Sí, me interesa, súper bien. genuinamente. Y eso representa a las personas que están preguntando. Esa pregunta es lo que yo quería saber. Así que Gracias, súper bien. Julito. Te mando un beso. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Ya regresamos aquí en Claudia Conversa a través de las pantallas de TV+. Ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Vamos a hablar de un tema tan interesante. José La Cámara, Adolescencia. ¿Han oído hablar de este libro? Hace un tiempo atrás salió una serie, es cierto, que dejó la escoba en la tele. Todos hablan de adolescencia. Hoy día vamos a hablar de adolescencia, pero del libro. Y para eso saludamos a la autora. ¿Cómo estás? María José La Cámara, psicóloga y autora justamente de este libro, para hablar de los adolescentes. Bienvenida. Gracias. Oye, quiero leer una cosita que Dale. leí en comerciales de tu libro para que se hagan una idea, porque el adolescente no es el adolescente de cuando nosotros éramos adolescentes. Los adolescentes de ahora son distintos, entonces viven en un mundo en el que nada les parece seguro. Son nativos digitales, atravesaron una pandemia, le temen al error y especialmente al fracaso. Y los padres nos enfrentamos a un extraño cuyo ánimo sube, baja como si estuviera en una montaña rusa. Entonces vamos a hablar de todos los procesos. Es tremendo. Es un temazo. ¿Y qué te motivó a ti A escribir. este libro? Mira, me pasa, en general con todos mis libros ha sido un proceso. El primero es de crianza cuando mis niños eran más chicos, entonces yo creo que me voy topando en estas ganas de, donde me pilla la etapa de la vida, de Qué ir a rico. entregarlo, sí. Eso sí. es una suerte, ¿eh? Sí. Entonces ahora ahora mis niños están adolescentes. Ah, ya. Entonces la idea fue ir a poner en palabras, en práctico, que nosotros también nos podemos transformar en un factor protector y podemos dejar de mirar la adolescencia desde este lugar que es tan terrible, que a veces le ponemos como que, qué difícil. Sin duda es más desafiante, pero también ir a poner un poquito más de esperanza. Adolescencia, adolece. Adolescente. De ahí es el origen de la palabra. Sí. Algo que le falta y que Sí. tiene que vivir, tiene que descubrir. Sí. ¿Cuáles crees tú que son los mitos de los adolescentes? Más que mitos, yo creo que estamos muy acostumbrados a decir que la adolescencia es difícil, es terrible, es una etapa que insoportable, y que efectivamente se topa con una etapa de nosotros como papás también en Ya. crisis. Claro, la crisis de los 40 para arriba. Exacto, las mujeres empezamos con nuestra perimenopausia, Cierto. movimiento hormonas, los hombres también con su crisis. Entonces yo creo que como que colapsan estos dos mundos, como dos meteoritos que chocan y tienen que volver a rearmarse y reorganizarse. Creo que el adolescente sin duda es un desafío mucho más grande que el de antes. Los adolescentes de hoy día
viven distinto que nosotros y nosotros estamos acostumbrados a decir, pero si a mí me pegaban 2 charchazos Claro. y listo, y es como, no, es que te juro que ahora eso no funciona, no funciona lo que antes hacíamos, no funciona tampoco lo que nosotros hacíamos cuando eran chicos. Entonces es como también ir a redescubrirnos como papás qué puede empezar a funcionar mejor para este hijo adolescente. Claro, donde tú ya estableciste un tipo de relación desde que son niños, pero finalmente muchas veces uno se da cuenta y dice, chuta, lo que sirvió para un hermano, para el otro no. Porque eso es súper complicado cuando uno tiene más de un hijo. Sí. Y hay uno que, claro, que entendió lo que tú trataste de inculcarle dentro de tu cierto, precaria vida. Y hay otros que no, reaccionan distinto. Entonces es súper difícil cuando te dicen, cada niño necesita algo distinto. Y uno Bueno, como y es papá que dice, ¿qué? sí, y es como que no hay recetas universales también. O sea, el libro no va a venir a hacer milagros, sino que para mí es como cualquier libro es que te venga a iluminar un poquito esta capacidad de ir a mirarte, ir a reflexionar, ir a decir, ya a ver, qué de lo que estoy haciendo no funciona. Lo mismo que decís tú, como qué de lo que funciona con él sigo haciendo y qué de eso que hago con él no funciona con este, entonces qué tengo que hacer distinto. Y en general nos cuesta eso porque en la vida vivimos en piloto automático. Sí. Entonces estamos arriba de la micro y es como, uy, esto me dijeron que tenía que funcionar, uy, no funciona, no, mejor hago esto. Y naufragamos muchas veces sin detenernos a decir, ya, pero realmente qué es lo que sirve. Y yo te aseguro que si uno le pusiera un poquito de cabeza, uno encontraría cosas que sí están sirviendo para poder ir a cultivarlas y alimentarlas en esa relación con el hijo adolescente. Es bueno darles libertad, que ellos elijan en la etapa de la adolescencia, respetar lo que ellos quieren. Sin duda, yo creo que uno de los factores protectores es primero aprender a mirar a tu hijo y decir, es distinto a mí. ¿Sí? Muchas veces puede que no cumpla con las expectativas o con los sueños que yo tengo para él y puede que sus sueños sean distintos a los míos. Entonces sí creo que hay que darles libertad, obviamente siempre dentro de un marco. Yo no estoy hablando de libertad para carrete sin fin o alcohol o que prueben, sino que libertad de ir a elegir. Si me gusta la música y quiero ir a incursionar en eso que me gusta, dale. Si me gusta el fútbol y quiero meterme a todos los talleres de fútbol o jugar a ser un poco el jugador profesional por un tiempo, que prueben eso, ¿sí? Creo que ellos están en una etapa de ir a descubrirse, de ir a buscar su identidad, ir a responder esa pregunta de quién soy en este mundo, quién quiero ser, y sí creo que es importante ir a alimentar ese talento. Y qué complejo es cuando alguien no sabe lo que quiere ser y no tiene claro para dónde va la micro. Sí. Y sale del colegio, por ejemplo, y no encuentra su vocación para lo que es bueno, o en el fondo el equilibrio para lo que eres bueno y que puedes y que te gusta, porque a veces uno es bueno para algo pero no te gusta. Sí, ahora yo creo que casi siempre cuando uno encuentra algo en lo que disfruta y está en relación con tu talento, siempre puedes ir armando algo con eso. Yo siento que los adolescentes hoy día también se pierden mucho porque hay una sobreinformación. Y también porque también se dan más espacio para dudar. Yo creo que nosotros éramos más hijos del rigor. Es como te tocaba estudiar y como que, uy, pensaste, yo no sé, yo estaba entre psicología y literatura, imagínate, quería ser escritora y era como ya no, psicología. Y después no entraba la duda, era como que uno le daba y le daba. Hoy día igual yo creo que hay más espacio para ir a dudar, para ir a repensar, y eso a veces te pierde más también. Claro, se extravían entre tanta oferta y además, no solo eso, con la tecnología, con la inteligencia artificial actualmente, hay algunos que te dicen incluso, no sé si tengo que estudiar. Está todo ahí, claro. Eso es un temazo, porque yo creo que poco a poco nos vamos a empezar a topar con esto de la inteligencia artificial, de carreras que probablemente van a dejar de existir. Claro. Y el otro día veía una entrevista en YouTube del padre o el Godfather que le decía el padrino de la inteligencia artificial, que era el que lo había creado. Entonces el entrevistador le decía, bueno, y si tuvieras un adolescente al frente, ¿qué le dirías que estudie? No que sea gaffiter. Porque nos va a faltar mano de obra y eso nadie lo sabe. Entonces uno sigue con esta idea de que sean profesionales y las carreras casi que tradicionales, y la verdad es que yo creo que también como papás tenemos que empezar a cuestionarnos cuáles son las cosas que realmente van a tener más cabida en el futuro, y en el futuro todo lo que tenga que ver con hacer va a valer mucho más. La manualidad, exactamente, la mano de obra. Y hoy día, claro, estamos como en este caminito de no, tienen que estudiar esto. Y a ratos abrir eso también es importante. Sí, o sea, en general, ¿qué tipo de padres crees tú que necesitan los adolescentes de hoy?
con esta inteligencia artificial, después de haber atravesado una pandemia. Sí. Yo creo que, bueno, yo creo que todos los adolescentes, pero creo que hoy más padres más cercanos que acompañen, que se tomen más tiempo. A veces decimos como adolescente y como no me necesita, está en su mundo, no me pesca. Y damos por hecho que no, pero en realidad nos necesitan harto. No sé, yo por lo menos en la adolescencia nosotros quizás éramos un poco más autónomos, puede ser, pero igual uno seguía necesitando a sus papás. Y la voz de los papás sigue siendo muy importante. Entonces, no olvidarnos como papás de eso, de que necesitan todavía la compañía, que les prestemos más orejas. Yo siento que a ratos estamos más en ese lugar del sermón, de que nosotros tenemos la verdad y nosotros sabemos para dónde tiene que ir, en vez de sentarnos a conversar y decir, bueno, a ver, cuéntame cuáles son tus planes, qué de eso va a salir bien, qué de eso puede funcionar y si no funciona, ¿qué? Creo que preguntamos poco y decimos mucho. Y a ratos yo invito a los papás un poco a ser un poquito más preguntones, más desde la reflexión. Como ahora, invitarlos. muchas veces el adolescente no te habla, Sí, no te pues, cuenta. Cuesta. Lo que pasa es que es como, a ver, como toda relación. Quieren su intimidad. Como toda relación, yo creo que también hay una idea de que nuestros hijos, la relación pasa como por el automático, como que nacen de nuestra guata y desde la biología, entonces fluye. Y como toda relación hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle escucha, hay que estar interesados. Muchas veces hacemos interrogatorios. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué no te sacaste la prueba? No sé, no me la han entregado. Y es como, anda a conversar, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo? Tú puedes contarle también cómo estuvo el tuyo. Generar esa conversación y generar esas instancias. Y a ratos no nos damos tanto esas instancias como papás. Le hacemos el quite igual. Es como, ay, no, qué lata, no, si no me hablan nada, ¿para qué lo voy a invitar a tomar un café? Pero da lo mismo, toma el café y si es en silencio sirve igual, ¿sí? Claro, es el momento, Es el momento. estar juntos, acompañarse. Exacto. Oye, la adolescencia, como tú la planteas acá en este libro, que es Adolescencia, es como, no es una crisis, tú dices, planteas acá, dices, la adolescencia es una oportunidad. Es que es una crisis porque toda crisis es una oportunidad, ¿sí? Claro. De cualquier crisis que tengamos en la vida, ya sea de salud, económica o incluso de etapas vitales, siempre vamos a salir transformados. Las crisis traen crecimiento, traen aprendizaje y desde ese lugar es una oportunidad. Entonces, si miramos la adolescencia como una oportunidad, creo que es más lindo y nos ayuda a nosotros como papás a acercarnos desde otro lugar. ¿Hasta qué edad? Yo le preguntaba en comerciales, le dije, ¿hasta qué edad un niño o una niña es adolescente? Mira, hoy día yo creo que depende la respuesta, pero sí desde que cuando ya salen de la casa, terminan su carrera, cuando ya pueden autosostenerse, ya empiezan a ser más adultos y terminan de ser adolescentes. Acá yo siento que en nuestra cultura se alarga un poco más. Se alarga un poco más porque estamos en una cultura que en general se quedan harto tiempo pegados en la casa, muchas veces no siendo tan autónomos, no tomando tantas decisiones. Entonces cuando ya el adolescente toma sus decisiones, trabaja, sale de la casa, ya está en camino hacia la adultez. Escuchaba yo muchas veces mujeres que dicen, uy, mi hijo era un desordenado, no daba bote en todos lados, no servía para nada, hasta que de repente, le cayó como la teja, algo pasó. Nadie sabe muy bien qué, pero algo pasó y se enrieló. ¿Puede, en general, siempre se enriela la gente, tiende en algún minuto de la vida? Yo creo que sí hay una tomar cuota un de rumbo? madurez, sí hay una cuota de madurez importante que obviamente va pasando en la medida que pasan los años. Ahora, también existen las personas que no encuentran el rumbo, ¿sí? Pero sí pasa que después de los 23, 24, ya empieza un poquito a sentarse, ya tengo una noción más clara de hacia dónde quiero ir. Ahora, cuando los cabros salen de la universidad en general, también viene un movimiento de decir, uy, estudié esto y ahora ¿quiero hacer esto? ¿O claro, realmente estoy preparado? ¿O mejor me voy a viajar porque toda mi vida? Entonces también viene otra crisis con el término de la universidad. Claro. Entonces, claro, no es tan lineal como uno creería, pero sí cuando ya empiezan a ser más independientes y más autónomos, sí están de salida. Claro. Y la mayoría de las veces sí, uno se enriela. Oye, ¿cómo ha sido el recibimiento de este libro? Ay, ¿Qué te ha han sido comentado? maravilloso. ¿A quién se lo recomendamos? Es obvio que a los padres que tienen hijos adolescentes, Sí. pero a lo mejor le puede ayudar a muchas más personas. Mira, ¿cachá lo divertido que ayer mi suegra
tierna que se lee todos mis libros, me decía, José, es que la última parte del final la encontré súper transversal. Es como para todas las relaciones. Y la verdad es que un poco sí, porque en los últimos capítulos hablo de cómo ser una persona vitamina para el otro, cómo ser una mamá, papá, vitamina, cómo tener relaciones más saludables, ser ese vínculo seguro. Y en el último capítulo es cómo fortalecemos el factor protector, que es comunicación, no enjuiciar al otro, la confianza. Entonces sí, para padres, también puede ser para abuelos, también puede ser para educadores. Y el recibimiento ha sido increíble. O sea, mucha gente lo ha leído, me ha dicho que es muy práctico. Traté de ser, eso siempre nos piden a los psicólogos, así como los tips, y a nosotros nos cargan los tips, pero viene con harto de sí, harto tip. No, pero harto así como específico. Sí, que uno estos libros, uno quiere entender y ir al grano de lo que estamos hablando. Y yo te agradezco porque sabes que me llegó a mi casa. ¡Ay, qué bueno! Y no lo he leído. Vaya a leerlo. Me lo mandó la editorial. Y lo voy a leer. Sí. Después de escucharte, creo que todos debiéramos tener la oportunidad de leer un libro así. Mal no nos va a hacer, al contrario, siempre vamos a descubrir cosas nuevas. Y además es fácil de leer. Estuve hojeando los comerciales y está súper clarito, como tú dices, al hueso, con preguntas, respuestas. Así es que ahí está este libro, José La Cámara, Adolescencia, transfórmate en un factor protector para tu hijo, de Editorial Planeta. Y María José, me gustaría que viéramos tu Instagram. Mi Instagram es joselacámara, @psicóloga. Ahí está, ese. Ahí está. Ahí está. Ahí está la Ahí José. invitado, yo siempre estoy contestando los ¿En serio? mensajes. Buena. Sí, así que si tienen alguna duda también me pueden escribir al DM. Escríbanle y vamos a conocer, porque entiendo que tienen muchos libros más que me Sí. parecen muy interesantes de leer. Pero el día de hoy estamos con adolescencia. Puedo venir a hablarte cuando quieras de cualquier otro. ¿En serio? Sí, cuando Oye, yo quieras. feliz, súper entretenida además. Sí, cuando quieras. Que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Ahí está el libro, búsquenlo. Me imagino que se compra Sí, está en todas las las librerías librerías. y digital también. También También, está. en todos lados. Adolescencia. Vamos a la pausa comercial y seguimos aquí en Claudia Conversa a través de las pantallas de TV+. No se vayan. Estamos de regreso, esto es Claudia Conversa a través de las pantallas de TV+, y nos vamos a reencontrar de la época de mi hija, que nos conocemos, la doctora María Paz Araneda, especialista en medicina estética facial. Gracias por estar acá y vamos... Gracias, María José. María José, ¿qué dije? María Paz, pero andábamos cerca. Sí, tú sabes que quedé con... No, de verdad, quedé con daño. Hoy no, pero gracias por la invitación, Clau. Feliz de estar acá también. Muy bonito todo, así que... Oye, sí, está media resfriada la sí, María José. así que estoy muy abrigadita. No importa, viene saliendo. Oye, pero estáis regia. Gracias, tú también, tú también. Y lo que viene a plantearnos la María José es maravilloso porque tiene que ver con procedimiento, rejuvenecimiento en el fondo, Exactamente. relleno y todo para la cara, pero como desde adentro, en la profundidad, no la cosa tan cosmética. Exactamente. Pasa que queremos diferenciar un poco de la medicina estética antigua, que se basaba mucho en rellenos. Que si uno ve esos rostros que casi que llegan a dar miedo, la gente ya no quiere esa medicina estética overfiller, que se ve ese rostro hinchado, Sí. pierde sus facciones, es totalmente... Ya no es esa persona, es como la cambiaron. En cambio, hoy en día la medicina estética va a la regeneración, es como para allá va todo, que va a ser tratar los tejidos y que los tejidos se mantengan en una salud, en un ambiente celular nutrido para que funcionen bien. Entonces eso hace al final, Clau, que todos los resultados queden más bonitos, quedan más estéticos, se ven más naturales. Al final la paciente, por ejemplo, tiene una regeneración de sus células. Uno puede hacer con diferentes compuestos que la célula actúe como actuaba hace unos 5 añitos atrás. Entonces, ¿qué mejor? Al final se ven súper bien, se ve nutrido, no sobre rellenas, no cambias tu rostro y es un enfoque mucho más profundo al final. Ya, a ver, partamos, ordenemos la conversa. ¿A partir de qué edad yo tengo que empezar a nutrir mi piel?
A ver, edades para empezar. Lo ideal es, por ejemplo, cuando uno recién empieza el envejecimiento, a los 25 años más o menos se puede, pero con pequeñas cosas. Ojo ahí, porque a veces también hay un abuso de las chicas que ya me está saliendo una arruga. Calma, o sea, ahí uno puede simplemente nutrir de manera externa, con unas mesoterapias, por ejemplo, que son tratamientos mucho más pequeños. Ya. Cuando ya pasas a los 30, hay que evaluar cada paciente si tienen, por ejemplo, deshidratación, dependiendo también, por ejemplo, sus hábitos, no sé, pues si fuman un montón, si no toman agua, etcétera, todo eso puede afectar al final. Y ya pasando 40, 50 hay que evaluar qué le hace falta a esa carita. Hay que entrar a picar. Espérate, Exacto, para y otra regenerar. pregunta que tengo, mira. Siempre, mientras uno esté viva, puede seguir mejorando o nutriendo la 100%. piel, o hay una vez que uno dice, ya sabéis qué más, Hay que entregarse. abuelita, entréguese porque ya no hay nada más que hacer. Sí. No, a eso voy. La piel siempre puede ir mejorando. Siempre podemos lograr ciertos resultados dependiendo del tratamiento que realicemos. Por eso es tan importante evaluarse, Clau. Es muy importante hacer todos los tratamientos personalizados. Al final, no porque se lo hizo la amiga, que puede que la amiga tenga 10 años menos, uno va a necesitar el mismo tratamiento. ¿Y cómo uno va entonces y te hacen una evaluación y te dice, Eso una vez es a mí ideal. ¿sabéis qué me hicieron una vez? Un auspiciador acá, A ver. me midieron la edad de mi piel, Ah, que no tiene nada que estupendo. ver con la... Por suerte, salí... Estaba ahí estupenda. O sea, cáchate que tenía piel de 48. Tengo 51. Mira, buenísimo, bien, bien. Es una estupidez en todo caso, porque No, pero imagínate, bien. tengo piel de 48. Hay edades biológicas y la edad cronológica, Claro. que es mucho mejor siempre tener toda biológica menor. Así ¿Ya? que Y súper tú bien. haces una evaluación a la persona y Por le dices, mira, yo te... obvio. Cuando hablas de nutrición, ¿qué te refieres cuando te inyectan como vitaminas, que uno ve a veces que les pasan unos abuleros con clavo a la gente? Un aulero con Clau. No, primero respecto a la evaluación, Clau, es importante evaluar cada paciente. Nosotros en Clínica Upgrade siempre hacemos una evaluación detallada, donde vemos también con ecografía cómo están los tejidos, observamos la calidad de piel, tocamos, palpamos, hay que ver cómo está el tejido óseo. Aquí hay una línea de ligamentos y eso tiene que estar bien soportado, y si no, hay que hacer tratamientos para poder volver a soportarlos. Entonces, depende mucho, hay que tocar. Yo soy fan de la evaluación en vivo, hay que Ya. tocar al paciente, hay que evaluar ahí. Y eso por un de la lado. ecografía es novedoso, porque en general la gente que pone, ponte tú, la toxina botulínica o relleno, como que no hacen ecografía. Generalmente no, porque está un poquito nuevo, está llegando desde Europa esa línea a Latinoamérica, pero yo creo que allá tiene que ir la base de la medicina estética. O sea, tratar a los pacientes a ciegas es un gran error ya teniendo las herramientas. Claro. Si hoy día yo puedo ver tu piel, puedo ver, por ejemplo, si tengo signos de fotodaño con el ecógrafo, puedo ver también cómo están tus fibras de colágeno. Entonces, el diagnóstico de tu tratamiento es mucho más certero. Entonces, obviamente va a ser mejor mirar que no mirar. O sea, uno no iría a operarse el corazón sin hacerse algún examen que lo muestre en su totalidad. Claro. Ya, y tú das un diagnóstico y de ahí, entonces, dependiendo de cada persona y lo que necesite, me imagino que recomiendas distintos tratamientos. Exacto, Hablemos y ahí de viene eso. la nutrición, que tú Eso. decías. Hablemos de los Exactamente. tratamientos de nutrición. ¿Qué Exactamente. ¿Son todos inyectables? La mayoría sí. La verdad que siempre yo les comento a las pacientes que pasan la puerta y hay una aguja. Hay que asumirlo. Ya, Sí, ¿son tratamientos dolorosos? No, la verdad. Por ejemplo, se pueden utilizar unas agujas que son muy chiquititas, anestesia tópica, anestesia local, hielo, algunos distractores. O sea, hay un pool antidolor que, bueno, cada clínica tiene su estilo. Nosotros nos preocupamos muchísimo que el paciente no sufra. ¿Y qué es exactamente lo que nutre la piel? Depende de lo que necesite. ¿Qué inyectas? Porque primero, por ejemplo, las células, para que tengan un buen funcionamiento, Clau, necesitan un ambiente celular nutrido. Que yo siempre le explico lo mismo a mis pacientes. Si uno está en tu trabajo y está en un ambiente que no es grato, no funcionas bien. Y a la célula les pasa exactamente lo mismo. Ese ambiente principalmente es ácido hialurónico. Entonces, ese ácido hialurónico que no da volumen, que no infla, sino que capta agua. Las células están muy contentas en este ambiente bien nutrido. Entonces, primero lo que hay que captar en los pacientes si les falta hidratación a la piel. ¿Para qué? Para que las células estén contentas. ¿A qué personas tú o qué tipo de personas le pondrías relleno?
¿Y a quiénes le pondrías nutrición desde la célula? Yo creo que de partida siempre parto con nutrición, con todas. Ah, con todas, ya. Sí, la mayoría necesita o una u otra cosa. Eso se diagnostica obviamente en la evaluación. Pero los rellenos son netamente cuando hay pérdidas de soporte o hay ciertos planitos grasos, por ejemplo, que se van disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Ya? De repente hay pacientes que aquí tienen súper como Sí. partido el rostro. Sí. Ahí primero debo reposicionar el rostro, dependiendo por qué se formó, obvio, y luego quizá falta un poquito, una pequeña proyección en ese sector, pero trabajar con mínimas cantidades y en el espacio específico donde yo quiero ir. Por eso lo hacemos también con ecografía, porque voy pero exactamente ahí y eso hace Claro. que después no se vea raro, no tengan overfiller, no tengan ningún relleno extraño en el rostro. Oye, la María José trajo los antes y después. Me encanta ver esto. Sí. Ah, no, Por te ejemplo, pasaste. mira, y hay una combinación de tratamientos que basa la mezcla de esta medicina regenerativa con un poquitito de rellenos. Ahí ya le pusiste relleno, Sí. debajo de los ojos. Exactamente. ¿Y en el nasogeniano? ¿cómo se llama? No, solo en los labios Ah, y en los y en las labios. ojeras. Para poder, pero revitalizamos su calidad de piel. ¿Viste que el rostro se reposiciona? Sí, Muchas increíble. veces cuando tú, Clau, reposicionas el rostro no es necesario rellenar los nasogenianos, porque al final estos se forman porque el rostro va cayendo. Entonces al subir ya quedamos ¿Y perfectas. cómo le subiste? Por ejemplo, en ella hicimos Sculptra en el tercio posterior del rostro para poder subir, que es un generador, un bioestimulador de colágeno. Ah, mira. Sí, así que esos casos andan Hay otro, muy hay otro. bonitos. Veamos. Mira ella, Clau. No se alcanza a ver la parte inferior, pero fíjate, Oh, ahí ahí sí que está. sí, secas. Oh, mira. ¿Viste la reposición del rostro y lo natural que se ve? También es una mezcla de medicina regenerativa con algunos rellenos muy específicos. Le quitamos fuerza, viste que yo tenía una boquita como de pena. Sí. Con toxina botulínica sí trabajé esos sectores para poder levantar la comisura, para que levante Claro. un poquitito la carita y ya no tenga esta carita como de penita. Oye, y además los cachetes, Y que a su todas nos piel. pasa, los cachetes como se caen po, Sí, po. con la edad. Entonces, para levantar, ahí se ve claramente la diferencia. Así es, uno puede La reposicionar, que ahí la idea no es sobre rellenar. Antes se hacía eso, Clau, que es lo importante de distinguir hoy día. Antes, por ejemplo, se ¿Podemos podía... ver, espérate, podemos ver sin el recuadro nuestro, señora directora, por favor? Eso, ahí. Claro, antes los pómulos se proyectaban demasiado y se llenaba el nasogeniano. O sea, yo siento que la medicina estética antigua era como rellenar hoyos. Había un surco, se rellenaba. Había este otro surco, se rellenaba. Hoy en día no, o sea, primero hay que levantar, tengo que llevar el rostro donde estaba hace algunos años, a identificar si tenemos pérdidas óseas. Yo imito ese huesito perdido con el ácido hialurónico. Si hay algún ligamento que ya está muy elongado porque va perdiendo su firmeza, lo imito también, lo reposiciono con pequeños pinchacitos de ácido hialurónico y todas esas reposiciones van haciendo que al final suba el rostro. Ya, mientras ahí tenemos el último ejemplo. Mira, claro. Su perfil, en ella trabajamos, sí, con rellenos. La nariz. La nariz, el mentón, los labios, un poquitito el borde mandibular, así que No, qué increíble cómo le cambió. ¿Y le pinchaste la punta de la nariz? pinchamos la base nasal para abrir un poquito ese ángulo. No duele nada porque se hace con anestesia. Ah, ya. Suena terrible. Sí. Oye, quiero que demos el Instagram de la María José Araneda. Ahí está, tu Instagram, dice doctora.araneda. Es doctora.araneda. Ahí está, para Y que ahí la también sigan. está el enlace de la clínica, de Clínica Upgrade, para que ahí nos Upgrade. pueden. Así es. Así, ya, y ahí la pueden ubicar entonces, cualquier duda, igual estos capítulos Obvio. quedan arriba. Buenísimo. Quedan arriba en la No, página me del preguntan canal. cualquier cosita, yo feliz ahí de guiar a Sí. toda la gente. Oye, quiero que vuelvas, María José, es tan entretenido hablar contigo. Quedamos cortas siempre. Siempre. Vamos a volver. Pero me gusta eso de nutrir desde adentro. Yo Sí. también soy una persona que me importa mucho tener vitaminas y minerales, no solo para verme más sana, mejor, ¿cierto? Sino también para fortalecer mi sistema inmune y estar así, pero con unas defensas como roble para enfrentar el frío. Hoy que ha hecho frío. Bueno, les quiero hablar de Subavit, un suplemento que es 100% natural y que tiene vitaminas y minerales que te van a hacer sentir mejor, te van a ayudar a fortalecer el sistema inmune, pero además te van a ayudar a mejorar la piel.
te va a ayudar el tema del crecimiento del pelo, de las uñas. Algunas personas han comentado que le ha ayudado a bajar un poco la intensidad de ciertos dolores. Yo les estoy comentando los testimonios que nos hacen llegar. Puedes probarlo, es 100% natural y tiene colágeno, tiene vitamina D, zinc, maqui, que es un gran antioxidante, y coenzima Q10. Se vende exclusivamente en www.subavit.com y ahí estás viendo que hay promociones. Bueno, el morado es el Subamaqui, que es un concentrado maqui, que es muy bueno también para como antioxidante en el fondo, ¿ah? Va renovando las células. Ustedes lo pueden googlear y fíjense que están así como la frutilla, la arándano, pero el maqui está por sobre el antioxidante más potente de todo el mundo, mundial. Y se da en el sur de nuestro país, es una valla. Este es un pack de 3, ¿ah? Ya están a un precio reducido, están con rebaja, con un descuento, pero además te llevas un frasco gratis. Este es el pack que está en la página. Hay despacho a todo Chile. Vamos a la... ¡Ah, nos vamos pues! Nos vamos, amiga. Nos vemos mañana. Gracias a todos por habernos acompañado y siguen en la sintonía de TV+. Chao. Chao, chao.